Hola chicos, ¿cómo les va? Vamos con algunas aclaraciones importantes para la segunda clase. Esta clase donde hemos visto tipos de inmovilización y qué criterio kinésico vamos a tener a la hora de ir rehabilitando a un individuo durante la inmovilización y luego de la misma. Primero que nada, ¿cómo se clasifican las inmovilizaciones? Tenemos dos grandes grupos, las inmovilizaciones internas, que son aquellas en las cuales se necesita un acto quirúrgico para realizarlas, motivo por el cual decimos que son inmovilizaciones cruentas. Y tenemos por otro lado las inmovilizaciones externas, en las cuales no se necesita un acto quirúrgico, motivo por el cual decimos que son incruentas, no invasivas, que son los clásicos yesos, vendajes, férula, etc. Volviendo al primer caso, a las inmovilizaciones internas, eso es un territorio netamente médico, ¿sí? Porque es el médico quien realiza el diagnóstico y quien propone el tratamiento. Realmente no van a estar preguntándole al kinesiólogo si operar o no operar o con qué técnica quirúrgica se debe operar al paciente. Hablando de técnicas quirúrgicas, vamos a hablar de manera genérica qué elementos o qué osteosíntesis existen para inmovilizar un segmento, principalmente un hueso, ¿no es cierto? Como vieron en la clase, en el PDF, tenemos clavos, tornillos, placa, alambre, tutores endomedulares o enclavijados endomedulares y los tutores externos, ¿sí? No confundir, los tutores externos, por más que se llamen externos, no dejan de ser una inmovilización interna. Si ustedes van a la bibliografía, van a encontrar muchos tipos de inmovilizaciones internas, nomenclatura específica, por ejemplo, los enclavijados endomedulares de Kirchner, de Ender. Bien, todo eso a nosotros como kinesiólogos no nos interesa demasiado, porque vuelvo a decir, es un territorio del médico y es el médico quien decide si operar o no y qué técnica quirúrgica operar y qué elemento protésico utilizar, ¿sí? Lo que sí nos interesa a nosotros como kinesiólogos es el paciente que vamos a recibir luego de la inmovilización, porque para ser claros, el médico lo que hace es armarlo al paciente nuevamente, armar la fractura, armar la luxación, esa inestabilidad articular o esa inestabilidad anatómica, y uno como kinesiólogo ya lo recibe armadito al paciente. Entonces a partir de ahí es que comenzamos nosotros con nuestra rehabilitación. Otra cosa importante, ¿qué criterio utiliza el médico para determinar si una patología traumática es quirúrgica o no? Principalmente el criterio que utiliza es la inestabilidad biomecánica. Es decir, hay fracturas que son más estables, en las cuales el médico determina que con un yeso solo alcanza, pero hay lesiones o fracturas que son más inestables. Imagínense ustedes que un trazo completo es más inestable que un trazo incompleto. Un trazo cuanto más oblicuo sea o cuanto más helicoidal sea, más inestable es. Cuanto más números de trazos hayan y cuanto más número de fragmentos óseos hayan, mayor va a ser la inestabilidad, ¿sí? Una fractura con minuta es una fractura mucho más inestable que una fractura que tiene un trazo simple. Y no es lo mismo tener una fractura, por ejemplo, en un húmero que en un fémur, donde sabemos que el fémur recibe peso, soporta peso, motivo por el cual eso genera una inestabilidad biomecánica. Entonces es uno de los principales criterios que utiliza el médico para determinar si opera o no opera. Por otro lado hay que ver qué lesiones asociadas produce la fractura, donde pueden haber lesiones de partes blandas, sobre todo elementos vasculares, elementos nerviosos, y pueden haber lesiones asociadas de otros órganos. Imaginemos que una fractura de pelvis puede producir lesión en vejiga, en uretra, en intestino, en útero, en vagina, en la mujer, o una fractura en cráneo y en columna va a producir una afectación a nivel encéfalo y médula, motivo por el cual ya es una patología no solo traumática, sino también neurológica, ¿sí? Entonces, igual
todo esto que estoy diciendo por ahí escapa de la función kinésica, es más, repito, es más de la fase aguda, motivo por el cual es un tratamiento netamente médico, ¿sí? Espero que se entienda.